Nunca pensé que una simple llamada telefónica pudiera cambiar mi vida por completo, pero eso fue exactamente lo que pasó. Era una tarde fresca de otoño en Nueva York y las hojas caían suavemente al suelo. Yo disfrutaba de la tranquilidad cuando vi que la pantalla de mi teléfono se iluminaba con un número desconocido. Al principio pensé en ignorarlo. Después de todo, ¿quién contesta llamadas aleatorias en estos días? Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Cuando lo hice, la voz al otro lado me dejó helada. Habían pasado años, pero reconocí de inmediato quién era. ¿Ana? Soy Cristina, dijo. Su tono sonaba extraño, una mezcla de cortesía y algo más que no lograba descifrar. ¿Cristina? Contesté, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía con fuerza. ¿Qué está pasando? Había pasado mucho tiempo desde que supe de Cristina, mi hermana con la que tenía una relación más que complicada. Y no llamaba para ponerse al día. Sus siguientes palabras fueron un golpe. La abuela falleció. No podía creerlo. Nuestra abuela, el único pilar constante de la familia, se había ido. Pero mientras escuchaba a Cristina, me di cuenta de que había algo más detrás de su llamada. Su voz transmitía una actitud de superioridad que me erizaba la piel. Solo quería que lo supieras, añadió, con un tono que casi parecía burla. Me imagino que estás ocupada con tu vida modesta. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Casi podía imaginarla sonriendo con suficiencia al pronunciarlas, pero me negué a que notara lo mucho que me hería. Gracias por avisarme, respondí con frialdad. Haré los arreglos para ir. No eran únicamente sus palabras lo que dolía, sino la oleada de recuerdos que despertaban. Mientras crecíamos, Cristina siempre fue la niña de oro. Tenía la atención de nuestro padre, su favor y un encanto natural que parecía abrirle todas las puertas. Yo, en cambio, vivía a su sombra, luchando por demostrar mi valía sin llegar a lograrlo. Nuestra relación se tensó durante años, pero la ruptura definitiva llegó cuando me traicionó de la peor manera. Brian, mi exnovio, el hombre con el que pensaba casarme, me dejó por ella. Cristina utilizó su carisma, su capacidad de manipulación y se lo llevó de mi vida. No fue solo un compromiso roto, fue una puñalada que me dejó marcas profundas. Después de aquello, corté todo contacto, no solo con ella, sino con el resto de mi familia. Nuestro padre, que siempre había favorecido a Cristina, dejó claro a quien le era leal. Mi madre, aunque cariñosa, no logró tender un puente entre nosotras. Así que decidí construir mi propia vida, lejos del caos. Me casé con Arthur, un hombre amable y comprensivo que trabaja en tecnología. Juntos formamos un hogar acogedor y lleno de amor en las afueras, y tenemos una hija, Abigail, quien es la luz de nuestra vida. Con 5 años, ya muestra un gran talento artístico y comparte sus dibujos en su canal de YouTube, que es muy popular. Mi vida no será ostentosa, pero está llena de amor y felicidad. Sin embargo, escuchar de nuevo la voz de Cristina me recordó el dolor que tanto me había esforzado en superar. Aquella llamada no solo me informaba de la muerte de mi abuela, era el inicio de una tormenta que no estaba segura de poder enfrentar. La llamada de Cristina despertó un torbellino de emociones que creía olvidadas. La idea de volver a la casa familiar para el funeral de mi abuela me revolvía el estómago. Hacía años que no ponía un pie allí, y los recuerdos que tenía eran una mezcla agridulce. Mi abuela siempre había sido el corazón de la familia, la persona que confiaba en mí sin importar lo que pasara. Su partida se sentía como el final de algo insustituible. Y ahora, con la llamada de Cristina, me arrastraban de nuevo a un mundo del que había huido. Pasé los días siguientes preparándome para el viaje. Hacer las maletas no era lo difícil, lo duro era el equipaje emocional que llevaría conmigo. Volver a ver a Cristina no era algo que me entusiasmara. Todavía me sacudía la sensación de que su llamada no solo era para anunciar la muerte de la abuela, con Cristina siempre había un trasfondo oculto. Llegó el día del funeral y pronto me encontré de pie ante la antigua casa familiar.
Se veía exactamente igual que en mis recuerdos, pero a la vez todo se sentía distinto. Era como si la casa guardara susurros del pasado, nuestras risas de infancia, nuestras peleas, nuestros sueños y decepciones. Al entrar, me invadió una oleada de emociones. El ambiente estaba cargado de tristeza, nostalgia y tensión no expresada. Las habitaciones se llenaban de caras familiares, algunos mostraban dolor, otros tenían una mirada recelosa, como si hubieran venido no solo a despedirse, sino también a juzgar, a observar o a maquinar. Al avanzar entre la multitud, la vi, Cristina. Estaba rodeada de gente, captando su atención sin esfuerzo alguno. No había cambiado. Su carisma seguía siendo magnético y su sola presencia me recordaba la vieja dinámica familiar de la que había escapado. Al principio intenté mantenerme a distancia, sin saber bien cómo acercarme o si siquiera quería hacerlo. Pero Cristina tenía otros planes. Durante la ceremonia, mientras la gente ofrecía emotivos discursos, logró encontrarme a solas. Ana, dijo, con esa sonrisa suya que siempre lucía educada pero insincera. Ha pasado tiempo. Le devolví una sonrisa forzada. Sí, mucho. ¿Cómo estás? Oh, ya sabes, contestó, con un tono endulzado que no podía creer, la vida ha sido interesante. Sentí en sus palabras esa tensión que siempre había existido entre nosotras, con pullas escondidas y rencores no resueltos. Durante un breve instante, intercambiamos cortesías que de todo menos agradables. Me di cuenta de que esta reunión no solo era para despedirnos de la abuela, también se trataba de enfrentar el pasado que tanto había evitado. Al verla ahí, supe que este reencuentro traería revelaciones capaces de sacudir todo lo que creía saber sobre ella y nuestra familia. Los días previos al funeral estuvieron llenos de tensiones y emociones que yo creía enterradas. Me refugié en Arthur, en Abigail y en la rutina diaria, pero no podía dejar de pensar en el momento en que volvería a enfrentar a Cristina. No era solo ella, sino todo el núcleo familiar del que me había distanciado. Los recuerdos de mi infancia y juventud volvían a aparecer, y no todos eran agradables. Al llegar finalmente el día del funeral, el ambiente estaba cargado de tristeza y de asuntos pendientes sin resolver. La vieja casa familiar, con su encanto algo desgastado, se encontraba abarrotada de parientes y amigos de antaño. Era como si las paredes vigilaran en silencio, guardando ecos de nuestras risas infantiles, nuestras peleas y los secretos que habíamos escondido. En la sala de estar, casi podía sentirla antes de verla, Cristina irradiaba esa misma seguridad en sí misma. Se veía igual de pulida y elegante que siempre, recordándome la rivalidad que había existido entre nosotras. No tardó mucho en acercarse. Su sonrisa lucía un poco más suave esta vez, pero seguía teniendo un filo que me era imposible confiar. He querido ponerme al día, dijo, con un tono curioso que a duras penas disimulaba. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. Le dediqué una sonrisa educada, esforzándome por controlar mis emociones. Sí, ha sido mucho. ¿Cómo te ha ido? Oh, ya sabes, respondió con un gesto despreocupado, ocupada pero bien. Seguro que la familia te ha contado cómo me han ido las cosas. Asentí, aunque no estaba muy segura de qué hablaba. La última noticia que tuve de Cristina era que vivía una vida glamurosa en Jacksonville, llena de lujos y éxito, o al menos ese era el rumor que corría. Pero también sabía que no debía fiarme de todo lo que se decía de ella. Siempre había mentiras detrás de su fachada. En el velorio, se encargó de que todos supieran sobre su vida supuestamente perfecta. No paraba de mencionar Jacksonville, su estilo de vida de alto nivel y sus logros. Era evidente que buscaba impresionar y dejar claro que su vida era mejor que la mía. Yo la observaba con un sentimiento encontrado de irritación y curiosidad. Tras su fachada de confianza, podía detectar el mismo patrón de mentiras y manipulaciones que la había caracterizado siempre. Incluso sacó a relucir el nombre de Bryan Adams, mi exnovio y ahora su exesposo.
Hablaba de él con ligereza, como si no hubiera sido un tema doloroso para mí, e intentaba parecer indiferente al fracaso de su matrimonio. Para mí, Brian lo había sido todo en su momento. Tuvimos planes, sueños y un futuro juntos, hasta que Cristina se interpuso con su encanto y artimañas para arrebatármelo. Recordarlo me destrozaba el alma, aquellas cicatrices creía tenerlas ya cerradas. Era un brutal recordatorio de lo que había perdido. Pero esto no solo se trataba de Brian, sino de todo el daño que Cristina había causado. Este reencuentro no era solamente por el funeral, me obligaba a enfrentar un pasado que había tratado de dejar atrás. Decidí que había llegado la hora de enfrentarla. Llevaba demasiado tiempo cargando con el peso de su traición y esperaba que hablarlo me ayudara a cerrar heridas. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, la vi de nuevo, asomada junto a la ventana de la sala. Reuniendo el coraje necesario, me acerqué. «Cristina, ¿podemos hablar?», pregunté, con la voz lo más firme posible. Ella se volvió hacia mí y vi cómo su expresión cambiaba. Por un instante, no supe descifrar lo que pensaba, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Claro. ¿De qué quieres hablar?». Respiré hondo, intentando no dejarme llevar por la rabia. «Necesito entender», comencé. «¿Por qué tuviste que quitarme a Brian? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien arruinar lo que teníamos?». Por un segundo, la máscara cordial de Cristina se desvaneció, mostrando un semblante más frío y calculador. «Ana, no se trata de quitártelo», respondió con un tono agrio. «Brian y yo teníamos nuestra propia conexión. Tú simplemente no lo viste». Sus palabras me dañaron, pero no pensaba rendirme. «Lo manipulaste», le dije, alzando la voz por la emoción. «Sabías cuánto lo amaba, lo que significaba para mí». Ella se encogió de hombros con indiferencia, lo cual me enfureció aún más. «Brian tomó sus propias decisiones. No me culpes por eso. La vida no espera a nadie, Ana. Deberías superarlo». Su actitud altiva incrementó mi ira. «Nunca lo entendiste, ¿verdad?», dije, con la voz temblorosa. «No era solo Brian. Era todo. Siempre parecía que a ti te regalaban las cosas, mientras yo debía esforzarme y aún así no llegaba a nada». La expresión de Cristina se endureció. «No me culpes por tus carencias», replicó con frialdad. «Cada quien lucha sus batallas. Quizá, si hubiera sido más firme, todo habría sido distinto». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quería gritarle, pero me obligué a respirar y mantener la compostura. «No se trata solo de Brian», dije con un hilo de voz. «Es la familia entera, la forma en que todo parecía siempre inclinarse a tu favor, mientras yo quedaba atrás». Antes de que pudiera responder, unos parientes lejanos se acercaron, interrumpiéndonos. La conversación quedó inconclusa y me alejé, con las emociones a flor de piel. El resto de la noche pasé en una especie de niebla, atendiendo a las personas que me daban el pésame, pero con la cabeza atrapada en mis recuerdos y en lo que Cristina había despertado. Al día siguiente, cuando el funeral terminó, sentí una mezcla de alivio e inquietud. Las dinámicas familiares seguían siendo complicadas y no podía quitarme de encima la sensación de que aún había mucho por descubrir. Era como si la vida de Cristina, tan aparentemente perfecta, estuviera mostrando fisuras, y yo estaba decidida a averiguar la verdad. Me marché del funeral con el corazón pesado, pero con una determinación renovada. El reencuentro con Cristina había abierto viejas heridas, pero también había creado el escenario para revelaciones más profundas. Sabía que el camino que se avecinaba no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron fueron tranquilos y, a la vez, perturbadores. Recordaba una y otra vez mi confrontación con Cristina, intentando darle sentido. Pero, por mucho que lo intentara, no podía ignorar que los problemas familiares seguían ahí, latentes. En medio de todo ese caos, mi madre se acercó, pidiéndome perdón con palabras afectuosas.
Su disculpa, aunque sincera, no reparaba el daño de tantos años ni el abismo que nos separaba. Más que nada, se sentía como un vendaje sobre una herida que necesitaba mucho más para sanar. Mientras tanto, Arthur y Abigail se convirtieron en mi refugio. Arthur, con su calma y comprensión, nunca me forzó a hablar de lo que me sucedía, simplemente se quedó a mi lado, brindándome su apoyo incondicional. Abigail, con su energía y curiosidad, era mi luz. Creaba sus dibujos y los compartía en su canal de YouTube, y su alegría me recordaba lo bueno de la vida. Pero la paz no duró mucho. Cristina, siempre dramática, comenzó a usar las redes sociales para desprestigiarme. Sus publicaciones estaban llenas de sarcasmo, mostrándose a sí misma como una triunfadora mientras lanzaba indirectas para minimizar mi vida ordinaria. Verla actuar así, además de hacerlo públicamente, era tan frustrante como doloroso. Fue entonces cuando el canal de YouTube de Abigail se convirtió en un arma inesperada. Una noche, tras leer un post hiriente de Cristina, se me ocurrió algo. Abigail y yo hicimos un video no para atacarla directamente, sino para mostrar la alegría y el amor que nos definían como familia. Incluimos referencias sutiles a las mentiras de Cristina, sin caer en un enfrentamiento abierto. El video se hizo viral. La gente llenó los comentarios, admirando el talento de Abigail y la calidez de nuestro hogar. No tardaron en salir quienes descubrían las incongruencias en lo que contaba Cristina y comenzaron a criticarla en sus propias publicaciones. Poco a poco, la imagen perfecta que había construido se fue resquebrajando. Su reputación cayó en picada. La oleada de críticas en redes sociales fue severa y muchos empezaron a cuestionar la máscara que llevaba años usando. Brian, su exmarido, también salió salpicado. La atención pública sobre su matrimonio fracasado y su papel en este drama afectó su trabajo de ingeniero de software y una mala decisión laboral lo llevó a perder su empleo. Sin un rumbo claro, cayó en una espiral descendente. Para Cristina, el estrés fue insoportable. Su fachada perfecta se desmoronaba y con ella su sensación de control. El costo de sus mentiras y manipulaciones finalmente se hacía evidente. Se divorció de Brian definitivamente, cortando su último lazo con él. Su hijo, Gabriel, se convirtió en la víctima inocente de tanta inestabilidad. Con la situación de Cristina hecha un caos, Gabriel terminó en un centro de acogida, muy lejos de la vida privilegiada que ella solía alardear. Mientras tanto, los lazos familiares se tensaron aún más, obligando a todos a enfrentar las consecuencias de los actos pasados. En medio de aquella vorágine, mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón. «Lo siento, Ana», me dijo con la voz temblorosa. «Por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Ahora veo cuánto daño te hicimos». Sus palabras, aunque sentidas, no borraban los años de dolor. Sin embargo, agradecí su sinceridad. Era un paso adelante, aunque sabía que la sanación requeriría más tiempo. Por mi parte, decidí mantener una relación educada pero con cierta distancia, enfocados Arthur, Abigail y yo en cuidar nuestra tranquilidad. Con todo el drama a nuestro alrededor, Arthur y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Planeamos una visita a un parque de diversiones para Abigail, con la idea de alejarnos de los problemas y reconectar como familia. Fue justo lo que necesitábamos. La risa de Abigail mientras corría de una atracción a otra nos llenó el corazón de alegría. Arthur y yo nos tomamos de la mano y disfrutamos de la sencillez de cada momento. Me di cuenta de lo fuerte que era nuestro pequeño núcleo, de lo mucho que habíamos logrado construir. Aquel día fue un bálsamo para el alma. Ver la emoción de Abigail y sentir el amor de Arthur me recordó lo lejos que habíamos llegado. Esa era nuestra vida, construida con amor, confianza y apoyo mutuo. No era perfecta, pero nos hacía felices, y eso era suficiente. Con el paso de las semanas, tras nuestro viaje al parque, fui notando cómo la calma se instalaba en nuestro día a día. El caos que antes sacudía mi mundo fue perdiendo fuerza, y un nuevo equilibrio comenzó a florecer.
Para Cristina, la caída fue contundente pero inevitable. Sus ansias de sobresalir, su envidia y sus formas manipuladoras habían terminado por volverla presa de sus propias trampas. El divorcio, la pérdida de la custodia de su hijo y el derrumbe de su reputación eran las consecuencias de sus actos. Brian también vivía sus propios problemas, intentando recomponer su vida tras perder el empleo. En cambio, para mí, todo aquello se sentía cada vez más lejano, como el eco de una etapa que ya no me pertenecía. Mi atención se centraba en mi familia y en la serenidad que juntos habíamos logrado. Había aprendido una gran lección: el pasado puede marcarte, pero no te define. Con Cristina y su influencia desvaneciéndose y nuestra pequeña familia prosperando, sentí un nuevo brote de esperanza. El camino no había sido sencillo, pero ahora veía el futuro con más luz. Arthur y yo seguíamos reforzando nuestra relación, apoyándonos mutuamente, y Abigail se desenvolvía con seguridad en sus aventuras artísticas. Su canal de YouTube era una fuente constante de alegría no solo para ella, sino también para nosotros, que la veíamos crecer. Un día recibí una carta de mi madre. En ella, expresaba su arrepentimiento y pedía perdón por todo lo que había sucedido, reconociendo cómo habían contribuido al distanciamiento. Sus palabras parecían genuinas y agradecí su gesto. Sin embargo, también sabía que reparar nuestra relación tomaría tiempo y dedicación por parte de ambas. Le contesté con amabilidad, dejándole claro que agradecía su disculpa pero que el verdadero reencuentro familiar exigía un compromiso real. Nuestras vivencias nos habían transformado a todos. Las preferencias de mis padres hacia Cristina y las consecuencias de esas decisiones me enseñaron mucho sobre fortaleza, perdón y resiliencia. Aprendí que no bastaba el paso del tiempo para sanar, sino también la comprensión y la voluntad de soltar la rabia acumulada. En esos momentos de introspección, sentía que el dolor del pasado había fortalecido el vínculo entre Arthur, Abigail y yo. Nuestro pequeño hogar era más sólido y valorábamos cada instante juntos. Desde reír durante la cena hasta descansar en una tarde tranquila, esos momentos simples cimentaban nuestra felicidad. Al acercarse el otoño de nuevo, me sentí inspirada a crear algo significativo. Empecé a planear un proyecto comunitario para ayudar a familias a superar conflictos y a construir relaciones más sanas. Basándome en mi propia experiencia, quería brindar apoyo y orientación a quienes pasaran por luchas similares. Esa iniciativa se convirtió en mi forma de transformar el sufrimiento en algo constructivo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Los momentos tensos en el funeral de mi abuela, las revelaciones impactantes y hasta las disputas en redes sociales habían sido parte de un proceso que me formó como persona. La historia de Cristina era una advertencia, pero también resaltaba mi propia capacidad de salir adelante. Con el capítulo de mi pasado finalmente cerrado, sentí una paz profunda. El camino había sido difícil pero muy revelador. El futuro, antes lleno de dudas, ahora se presentaba con esperanza. Con Arthur a mi lado, la risa de Abigail iluminando mis días y mi nuevo proyecto tomando forma, supe que estábamos forjando algo hermoso. Fuera cual fuese el desafío que nos aguardara, estaba segura de una cosa: la fuerza y la unión de nuestra familia nos guiarían siempre. El amor que compartimos era el regalo más valioso y sería nuestra luz mientras abrazábamos el futuro juntos.